4 cámaras. Entonces, chicos, esto es bastante importante porque por más absurdo que parezca y repita que tiene 4 cámaras el corazón, una vez un chico de 11º ciclo, dijo que tenía 3 cámaras el corazón. O sea, por más tonta que parezca esto, pero en verdad todavía siguen creyendo que tiene 3 cámaras. Es imposible, pues. Tiene 2 aurículos, 2 ventrículos. Es muy simple, ¿ya? Pero igual se lo remarco por si acaso. Tiene 2 aurículas y tiene 2 ventrículos. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra aurícula derecha, nuestra aurícula izquierda, nuestro ventrículo derecho, nuestro ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces nuestra sangre tiene 2 tipos de circulaciones. Tiene una circulación pulmonar y tiene una circulación sistémica. Entonces, fisiológicamente hablando, tenemos 2 corazones, ¿ya? Un corazón derecho, un corazón izquierdo, una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo. La sangre que lleva, la sangre desoxigenada, llega por la vena cava superior, desciende por la vena cava inferior, pero no son los únicos vasos que llegan, sino también hay un seno venoso coronario a este nivel, que recorre porque el corazón también es un músculo, el corazón necesita irrigarse. Así como se quiere irrigar el corazón, tiene que tener sangre oxigenada, pero también intercambio por sangre desoxigenada y llega también hacia la aurícula derecha. Entonces tiene 3 fuentes, ¿ok?, de sangre. Venas cava, superior e inferior, y un seno venoso coronario que lo que hace es tener la circulación cardíaca. Ahora, luego esta sangre que se llena en la aurícula derecha pasa a través de una válvula, que es la válvula tricúspide. Muy bien, entonces pasa a través de la válvula tricúspide, se llena el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo que hace es eyectar a través de una válvula, que es la válvula pulmonar, ¿ok?, y se va hacia los pulmones, ¿va?, para que se oxigene. Entonces hay una hematosis, ¿ok?, la sangre se ventila a través de los alvéolos, hay una perfusión, tiene que haber una buena relación ventilación-perfusión para que se dé una buena hematosis, y la sangre nuevamente llega a través de las venas pulmonares, ¿ok?, hacia la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, si ven, tiene un miocardio bastante grueso, bastante prominente, porque es el encargado de bombear hacia la circulación sistémica, o sea, repartir hacia todos los tejidos. Y ya, pues hacia la aorta, circulación, la carótida, subclavias, y luego a través de una arteria aórtica desciende hacia toda la circulación sistémica. Entonces, hasta ahí hablamos de generalidades. Es importante reconocer, ¿ok?, a nivel de las válvulas, tenemos entonces 4 válvulas: válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula aórtica y válvula mitral. Entonces tenemos 2 válvulas auriculoventriculares, ya sea la tricúspide y la mitral, y tenemos 2 válvulas semilunares, que es la aórtica y es la pulmonar. ¿Ok? Hasta ahí, bastante bien. No nos hemos perdido, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué nos sirve conocer la anatomía? Porque ya en los próximos ciclos ustedes van a tener que ver diagnóstico por imágenes, y es sumamente importante saber la anatomía para poder a nivel de imágenes definir ciertas estructuras. Entonces, nosotros tenemos nuestro ventrículo derecho a este nivel, tenemos nuestro ventrículo izquierdo a este nivel, tenemos aquí la aurícula izquierda. ¿Por qué les digo? La aurícula izquierda es la parte del corazón más posterior que hay, y el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho es la parte anterior. Esto va a ser importante porque hay una patología que se da a nivel de la aurícula izquierda, que la aurícula de por sí crece por diversos motivos. Puede ser, por ejemplo, una estenosis mitral. Entonces, aquí hay algo, una estenosis, que la aurícula izquierda, cuando quiera contraerse, no va a poder. Entonces, como mecanismo compensatorio de todas las células, hacen dilatación. Entonces aquí, la aurícula izquierda crece. En fin, se pueden desatar aquí focos de despolarizaciones y generan trombos finalmente. Entonces, ¿por qué no es importante saber la anatomía?
Porque si la aurícula izquierda está formando trombos, hay algo que se llama ecografía transesofágica posterior, que significa ingresar una imagen con un ecógrafo a nivel del esófago, y como sabemos que esta aurícula izquierda está muy cerca al esófago, entonces por ahí emitimos ondas de sonido y vemos si es que tiene algún trombo. Y eso va a ser importante, eso va a ser decisivo para la hora que ustedes puedan manejar sus trombos que están a nivel de la aurícula izquierda, sabiendo anatomía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura más posterior del corazón? La aurícula izquierda. Muy bien. La importancia es que a ese nivel nosotros podemos ingresar por una ecografía transesofágica. El ventrículo derecho es la parte más anterior, ¿ya? Esto es la parte más anterior y esto es la parte más posterior. Muy bien. Entonces tenemos que ahora ver lo que es la irrigación cardíaca. Nosotros ya hemos dicho que el corazón, igual como todo músculo, necesita irrigarse. Muy bien. Necesita irrigarse porque el corazón, sus células cardíacas tienen muchas mitocondrias, entonces, y necesitan producir mucha energía. El corazón no es como un músculo esquelético en el cual tú lo estás estimulando a través de terminaciones nerviosas colinérgicas. Sí, pero el corazón tiene que tener un sistema nervioso autonómico. El corazón no se va a parar en ningún momento, tiene que estar bombeando constantemente. Entonces necesita estar irrigado también constantemente y necesita ser estimulado constantemente. Parte de esta circulación coronaria se debe, aquí miren, aquí tenemos dos vasos importantes que nacen de la aorta, ¿ya? Que son los troncos coronarios. Tenemos un tronco coronario derecho y tenemos un tronco coronario izquierdo. ¿Ok? Entonces el corazón se irriga a través de los troncos principales. El tronco coronario izquierdo, miren cómo discurre y se va hacia atrás a través de una circulación que se llama la circunfleja. ¿Ok? Y luego miren, tiene otra circulación, se va hacia adelante, la cual llamamos la descendente anterior, ¿no? Que desciende de manera anterior. La coronaria derecha, miren, se va hacia atrás a través de ese surco que es atrioventricular y se va hacia la parte posterior y va a irrigar toda la parte posterior del corazón a través de una descendente posterior. Porque es importante conocer nuevamente, o sea, todo tiene un porqué. Porque patologías que afecten a nivel del tronco coronario derecho me va a dar las arritmias. ¿Por qué, doctor? Porque a este nivel, el tronco coronario derecho tiene una ramita que irriga a un nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón, a este nivel. El marcapaso del corazón, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, es el nodo sinoauricular, que tiene una frecuencia cardíaca aproximadamente 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, esta va a comandar la frecuencia cardíaca del corazón. Entonces, pero este nodo sinusal está irrigado por una rama, se llama la rama sinusal, que parte de la coronaria derecha. Entonces, me imagino que si hay algún trombo a este nivel, el paciente te va a venir con una bradicardia, una frecuencia cardíaca tal vez menor a 60. Y esto pasa. Se los digo porque ya hace más o menos un año por ahí me vino un paciente, igual a la emergencia, en el cual tenía un dolor a nivel del epigastrio. Saben que el corazón descansa sobre el diafragma, ¿no? Está ahí. Ya esa parte inferior del corazón también está irrigada por la coronaria derecha. Entonces, me llega con un dolor a nivel del epigastrio. Ok, lo examino. Estaba con otro colega en ese momento, estábamos los dos, y me dice, pucha, puede ser gastritis, que esto, que el otro. Funciones vitales, tiene una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Comenzamos a pensar, ¿no? Dijimos, a ver, vamos a ponerle ranitidina. Pusimos ranitidina, reevaluación, en 5 minutos no había bajado, y entonces comienzo a pensar, y digo, a ver, le duele el epigastrio, la boca del estómago, tipo de hortipurente, no calma ante ranitidina, porque así termina el paciente con gastritis. Quieren que le ponga su ranitidina. Y luego, y tiene una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Okay. Entonces me pongo a pensar y digo, si puede ser un infarto, le tomamos un EKG y nos mostró una elevación de ST, lo vamos a ver ahora luego, una elevación del segmento ST a nivel de las derivadas de 2, de 3 y ABF.
que son las caras del EKG que ve la parte inferior del corazón. O sea, traducción, me estaba haciendo un infarto de cara inferior del corazón y tenía mucha relación con su frecuencia cardíaca. Tenía una frecuencia cardíaca de 50. Entonces, dolor en la cara inferior del corazón asociado a una bradicardia, probablemente pensar en que puede ser un infarto de cara inferior del corazón por una obstrucción a nivel de la coronaria derecha. O sea, solamente con clínica se puede sacar a qué nivel está el daño. ¿Okay? Entonces, es importante ver esa irrigación porque irriga la parte no sinoauricular, pero también irriga, miren, la parte posterior del corazón. Recuerden que el corazón es más o menos así, es como un vértice, ¿no? Tiene un ápex, una puntita, tiene una parte posterior y tiene una base. Recuerden que la parte posterior, ¿cuál es la estructura del corazón que está más posterior? La aurícula izquierda, perfecto. Y es importante porque atrás nomás está el esófago. Entonces nosotros ingresamos con una ecografía transesofágica y vemos estructuras de la aurícula izquierda. Es así, a veces se forman trombos a ese nivel, a nivel de la aurícula izquierda, porque ustedes por la anatomía saben que la aurícula izquierda tiene una estructura que se llama orejuela, ¿no? Sí. La orejuela de la aurícula izquierda. Ese lugar es el principal lugar para la formación de trombos a nivel del corazón. Ahí se forman todos los trombos que van a migrar. Entonces, la fibrilación auricular, que es una patología a ese nivel, ya lo que hace es formación de trombos ahí, en ese nivel. Entonces, empezamos por el esófago, vemos la ecografía, vemos la aurícula izquierda y decimos, ok, acá hay trombos. Tengamos cuidado de cardiovertir al paciente, porque si lo cardiovertimos, ese trombo puede salir, se va al cerebro y el paciente tiene ACV. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, miren nomás la importancia de las estructuras. Ahora vamos a hablar sobre la coronaria izquierda. La coronaria izquierda tiene una rama, que es la circunfleja, y tiene una rama que es la descendente anterior. ¿Ok? Entonces miren cómo es la irrigación del tronco coronario izquierdo. Es una irrigación bastante grande. Ocupa bastante músculo cardíaco. Entonces, si hay una obstrucción a este nivel, es muy probable, casi probable, que este corazón se comience a isquemizar, necrosar, perder funciones y por lo tanto, la parte del ventrículo izquierdo, que es la parte más importante, que tiene mayor cantidad de músculo, no va a poder inyectar el volumen con facilidad. Entonces va a haber una insuficiencia cardíaca, probablemente con fracción de eyección reducida. O sea, fracción de eyección, ahorita vamos a ver luego, es la cantidad de sangre que se va a poder bombear. O sea, más o menos tengamos esa idea. Pero entonces, patologías que me afecten a nivel del tronco coronario derecho me va a dar arritmias. ¿Okay? Porque se irriga pues, la parte eléctrica del corazón. Y patologías que me afecten el tronco coronario izquierdo me va a dar las partes de insuficiencia, partes mecánicas, patologías mecánicas del corazón, patologías de bombeo principalmente. ¿Okay? Eso es de manera muy general. Ya, aquí hay algo que se llama dominancia, la dominancia derecha, dominancia izquierda. Básicamente lo que quiere decir es que la descendente posterior, en un 90% de los casos, nace del tronco coronario derecho, o sea, de aquí. Un 90% de los casos. Y a esto, cuando nace del tronco coronario derecho, decimos que el corazón tiene una dominancia derecha, nada más. Un 10% de los casos nace de la circunfleja, la circunfleja se va hacia atrás y nace aquí tu descendente posterior. En esos casos decimos que el corazón tiene una dominancia izquierda, ¿ya? A veces se pueden unir esta coronaria derecha y esta circunfleja, que es parte del tronco coronario izquierdo, y puede dar la descendente anterior, pero es menos frecuente, generalmente en unos 5% de los casos, por aquí. ¿Ya? Entonces, 90% de los casos, la parte inferior está irrigada por la coronaria derecha. Entonces, fíjense, patologías en las cuales infartos, que lo van a ver el próximo ciclo, seguramente es una patología, infartos que se vean en el EKG en derivada de 2, de 3 y ABF, asociado a una bradicardia, o sea, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, pensemos en infarto de cara inferior por compromiso de la coronaria derecha. ¿Ok? Listo. Entonces, bien, eso es un poco de anatomía y recordaris asociándolo a la clínica. Ahora sí veamos la parte eléctrica del corazón. El corazón, así como tiene una parte mecánica,
que lo vamos a ver luego, tiene una parte eléctrica, que es aquí donde nace todo el mundo de las arritmias. Todas las arritmias se ven solamente conociendo la parte eléctrica del corazón. Los bloqueos salen de aquí, bloqueando esto, por ejemplo. Los semibloqueos nacen aquí. Entonces es importante conocer la fisiología a nivel eléctrico del corazón. El nodo sinusal, que es lo que ven aquí, son células miocárdicas, así como estas células que están aquí a nivel del ventrículo izquierdo, pero son células miocárdicas especializadas. ¿Okay? No son células nerviosas, ¿sabes? Es una típica pregunta de rotaciones de orbital. Las células del nodo sinusal y del nódulo AB y todo el sistema de conducción de por sí son células miocárdicas que se han especializado, o sea, son células musculares que se han especializado finalmente. Ese nodo sinoauricular es el marcapaso del corazón. Tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 60 a 100 latidos por minuto. Esto es lo que me dice a mi corazón hoy. Vamos a bombear 60 veces o 100 veces o 70 veces en ese rango por minuto. ¿Ok? Ahora, este nodo sinusal se va a tener que comunicar a través de 3 haces internodales con nuestra estructura, que es el nodo AB. El nodo AB, el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Y luego pasa a través de esta rama que es el haz de His, y luego esta rama del haz de His se subdivide en una derecha y en una izquierda. Ya, esta es izquierda, con otro color. Aquí. Una izquierda y una derecha. Muy bien. Luego esta rama de la izquierda se divide en una anterior y una posterior que va hacia atrás. Y esta sigue como tal. ¿Ok? Y finalmente se subdivide por unas fibras llamadas fibras de Purkinje a este nivel. ¿Ok? Entonces es así como nuestro corazón está totalmente inervado, se podría decir, pero no son nervios, ya saben que son células miocárdicas especializadas por este sistema de conducción. ¿Ok? Tenemos un nodo sinusal, nodo AB, haz de His, rama derecha izquierda y listo. Entonces es importante que vean esto porque van a ver cosas que estimulen a este nodo sinusal y van a ver cosas que inhiban a este nodo sinoauricular. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios, ¿no? Estimulamos al nodo sinoauricular. Si por ejemplo estamos dormidos, normalmente lo estamos inhibiendo. Por ejemplo, ahora que hemos visto la semana pasada, los beta-adrenérgicos mediados por la noradrenalina que llegan a sus receptores V1. ¿Dónde estarían estos receptores V1? Aquí pues, ¿no? Porque ¿qué hacen los beta-adrenérgicos, la noradrenalina y la adrenalina? Y las catecolaminas de por sí. Hacen inotropismo y hacen cronotropismo positivo. Y también hacen dromotropismo positivo. Ok. Inotropismo lo hacen porque eyectan con mayor fuerza, porque también tenemos receptores beta 1 a nivel de acá, del músculo cardíaco, del ventrículo izquierdo. Pero también tenemos receptores beta 1 a nivel de aquí, por ejemplo. Entonces hacemos cronotropismo positivo, aumentamos la fuerza, aumentamos la frecuencia cardíaca. Ya no tal vez a 100, sino tal vez 110, 120 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces también los beta bloqueadores, los beta blocks inhiben aquí a este nivel. ¿Ya? Entonces van a haber cosas que van a estimular y van a inhibir. Eso lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase. Pero más o menos para que se vayan orientando, para darles el spoiler de cómo es que va a funcionar el corazón. ¿Dime? En cuanto a las propiedades como el cronotropismo y el inotropismo, funcionan en las 3 capas. ¿Cómo las 3 capas? En el miocardio, en las 3 capas. Principalmente en el miocardio. O sea, el miocardio principalmente. El endocardio no tiene tantos receptores y en el pericardio solamente son capas viscerales. Ahí no hay receptores. Como un recubrimiento pleural, por así decirlo. Claro, si lo quieres asociar, Claro. sería algo así. Ok, entonces más o menos es cómo va funcionando nuestro sistema de conducción cardíaca. Ok, entonces ahora sí vamos a ver la parte de hemodinamia, no es la introducción. Ustedes saben por conocimientos generales que el corazón tiene una fase de sístole
en la fase de Diástole. diástole. Ok, bastante sencillo hasta ahí. Entonces ese es el primer nivel. Fase de sístole, fase de diástole. Sístole es la contracción del corazón y la diástole es la relajación del corazón. Ok, pero vamos a ir un poquito más adelante. La fase de sístole, ahora a su vez, vamos al segundo nivel, tiene dos fases. Tiene una fase de contracción isovolumétrica y tiene una fase de eyección. ¿Ok? Y la fase de diástole tiene tres fases. Bueno, 3.2 en realidad. Tiene una fase de llenado o relajación isovolumétrica, perdón. Luego tiene una fase de llenado y tiene una fase de contracción auricular. La fase de llenado tiene un llenado rápido y un llenado lento. ¿Ok? ¿A qué me refiero con todo esto? Miren, eso pongamos que sea nuestro ventrículo izquierdo. ¿Ok? Nuestro ventrículo izquierdo. La fase de diástole, que es el volumen telediastólico, es la sangre que va a llegar a nuestro ventrículo, es la cavidad del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Todo el llenado que va a ejercer es la diástole. Muy bien. Y cuando el corazón se contrae, es la sístole. Pero veamos aquí un poquito más. Miren, la fase de llenado, digamos acá, o sea, el corazón, digamos, se va a relajar primero, porque antes de eso estaba contraído. Recuerden que se contrajo, sacó volumen y ahora se comienza a relajar. Entonces, la fase de llenado es que el corazón se comienza a relajar, pero todavía no va a haber un volumen, sino las fibras lo que van a hacer es relajar al corazón, van a perdurar, pero todavía no hay una fase, o sea, no llega la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, solamente se relaja el corazón. Esto es la relajación isovolumétrica, ¿ok? Iso porque tiene un mismo volumen, volumétrica, solamente aquí no hay cambio de volumen. Y es importante que tengan esos conceptos claros, porque cuando veamos lo que son curvas, presión, volumen, tienen que entender esos conceptos bastante claros. O sea, acá no hay cambio de volumen, solamente hay una fase de relajación, nada más. Hay una disminución de la presión intraventricular, nada más. ¿Ok? Luego, por aquí está la aurícula, recuerden la parte superior. Y ahora sí viene la fase de llenado. Las válvulas que están aquí, que en ese caso, ¿qué válvula sería si estamos hablando de ventrículo izquierdo? Serían las válvulas mitrales. Muy bien. Entonces, se comienzan a abrir y la sangre, como acá hay una menor presión, porque el corazón se relajó tanto, ejerció una disminución de la presión, la sangre se mueve de mayor presión a menor presión. Obedece la ley de las físicas, ¿no? Entonces, la sangre comienza a llenarse, ¿ah? Hasta que esta presión, que estaba aquí intraventricular inicial, comienza a subir. Y cuando más sube, es donde ya está ocurriendo la fase de llenado lento, porque ya no hay una mayor gradiente, en lo cual tiene que pasar de una mayor a menor presión, sino ya, como está creciendo la presión intraventricular, la conducción de la sangre de la aurícula al ventrículo se vuelve un poquito más lenta. Eso es la fase de llenado lento. Y cuando ya el corazón alcanzó un volumen dado, por ejemplo, entonces la aurícula dice, ok, pero todavía me queda un poquito más de sangre. Le mete todo lo que tiene la aurícula al ventrículo. Ya es como lo último, ya como que para que entre y se cierren las puertas, que se cierren las válvulas. Eso se llama contracción auricular. Ok, entonces, esto es nuestra fase de diástole. Toda la sangre que ha llegado después de todo este proceso de diástole, toda esta sangre que ha llenado después del proceso de diástole tiene un nombre, que es volumen telediastólico. ¿Ok? Es el volumen, tele es al final, diástole pues. Volumen tele, volumen al final de la diástole, volumen telediastólico, que aproximadamente suele ser 130 mililitros aproximadamente. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien, ese es el volumen telediastólico. Es importante que lo conozcan, porque van a haber patologías en las cuales haya una hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, en los cuales este volumen telediastólico va a reducir. Acuérdense de los valores. En algunos libros van a encontrar de 120 aproximadamente, de 120 a 130 mililitros. Trabájenlo como ustedes quieran, no va a variar por 10 mililitros. Pero igual tienen que saber qué es el volumen telediastólico. Ahora, el ventrículo izquierdo ya se llenó, ya tiene sangre.
ya tuvo una fase de diástole, ya tuvo una fase de relajación isovolumétrica donde no hubo volumen, ya hubo una fase de llenado, primero rápido, porque había una menor presión intraventricular, luego comenzó a llenarse, y luego hubo una fase de contracción auricular, la aurícula ya comenzó a meter lo último que le faltaba, empujó para que entre. Muy bien, ya tenemos entonces un volumen telediastólico. Ahora este volumen tiene que inyectarse, y lo va a inyectar a través de la aorta, ¿no? A este nivel. Muy bien, ¿y esta válvula cómo se llama? No, la válvula de la aorta, ¿cómo se llama? Válvula aórtica. Es una válvula semilunar. ¿Ok? Tiene 3 válvulas incluso esta válvula semilunar. Muy bien. Entonces, ya tenemos sangre. Ahora tenemos que inyectarla hacia ver la aorta para que vaya toda la circulación sistémica, ¿no? Me parece lógico. Entonces, empezamos la fase de la sístole. Pero la fase de la sístole tiene 2 fases. Una contracción isovolumétrica y una fase de eyección. La contracción isovolumétrica quiere decir que el miocardio se comienza a contraer, pero todavía no inyecta nada. Hay una contracción iso con un mismo volumen, todavía no inyecta nada. Hay una contracción isovolumétrica. ¿Ok? Entonces el corazón comienza a contraerse por activación de los receptores beta 1, que están acoplados a qué tipo de proteína? GS, ¿no? Muy bien. Entonces comienza a contraerse. Hay una contracción isovolumétrica. Perfecto. Aumenta tanto la presión intraventricular del ventrículo izquierdo que comienza a romper esta presión de la válvula aórtica. Supera la presión inicial de la válvula aórtica. Entonces siempre va de mayor presión a menor presión y la sangre comienza a eyectarse. Cuando se eyecta la sangre se llama eyección. ¿Cuánto eyecta? Aproximadamente 70 milímetros de mercurio, 80 mililitros. 70 a 80 mililitros. Ese es el volumen que normalmente sale ya por cada contracción. Muy bien. Entonces tenemos esta fase, este volumen es el volumen sistólico que ha salido. Y lo que queda, ¿cuánto es la resta de 130 menos 80? 50, ¿no? El volumen telesistólico es el volumen que queda después de una sístole. ¿Y cuánto vendría a ser aproximadamente? Si había 130 y salió 80, 50. Entonces el volumen telesistólico es aproximadamente 50 mililitros. ¿Y por qué es importante conocer estos volúmenes, doctor? Porque cuando ustedes vayan ya asociándolo a la clínica, hay algo que se llama fracción de eyección. Las insuficiencias cardíacas se estudian a través de la fracción de eyección, que relaciona 2 cosas. Relaciona el volumen sistólico y el volumen telediastólico. O sea, ¿qué tanto puede salir después de qué tanto se ha llenado? Y eso me cataloga a mis fracciones de eyecciones, porque me puede decir si una insuficiencia cardíaca del corazón es de fracción de eyección preservada o si una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Y son diferentes manejos, realmente. Es importante conocer las fracciones de eyecciones del corazón. Más o menos así se comportan. Entonces una fase de sístole y una fase de diástole. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta ese momento? Muy bien. Entonces miren, ¿no? Entonces tenemos algunos términos. Por ejemplo, stroke volumen es volumen sistólico, ¿ya? Están en inglés, que vendría a ser volumen telediastólico menos volumen telesistólico, o sea, volumen que tenía antes de eyección y volumen de lo que quedó es igual al volumen que salió. Eso es el volumen sistólico, ¿no? La fracción de eyección es el volumen sistólico entre el volumen telediastólico. Y el gasto cardíaco es el volumen sistólico, o sea, por ejemplo, los 70 o los 80 mililitros por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser 60, no sé, 70 latidos por minuto. Eso es mi gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que ir hablando sobre estos términos y tienen que aprenderlos porque ya en las próximas clases voy a asumir que ya lo saben. Les voy a hablar mucho sobre volumen sistólico, volumen telediastólico, volumen telesistólico, gastos cardíacos. Entonces, tienen que ir asociando, ya para no ir atrasando. Por eso es de manera introductoria esta parte.
¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Chicos, eso... Una que tiene eso, ¿Cuál? lo de volumen sistólico. Ya, el volumen sistólico es volumen telediastólico menos volumen telesistólico. O sea, quiere decir que es tu corazón que tenía al final de la diástole, o sea, al final de lo que se llenó, y luego hubo una parte de contracción, ¿no? Una fase de eyección, y la sangre salió. Entonces, con lo que quedó tu corazón, luego de la contracción, que quedó más o menos así, poquito volumen, entonces, este es tu volumen sistólico. O sea, lo que tenía antes, cuando comenzó la diástole, cuando terminó la diástole, perdón, y luego cuando hubo una fase de contracción, salió el volumen. Ese volumen que salió es la resta del volumen inicial menos volumen al final. ¿Me deja entender? Y luego la fracción Para de saber eyección. cuánto está quedando ahí. ¿Cuánto está quedando? Nada más. Es para saber cuánto está quedando, es la diferencia. Y ahí la fracción de eyección vendría a ser esta relación del volumen sistólico entre lo que había inicialmente. O sea, cuánto salió, cuánto tenía la capacidad mi corazón para poder eyectar, ¿sabes? Nada más. Y el gasto cardíaco es esto por la frecuencia cardíaca. Eso es mi gasto cardíaco. Ahora, para la próxima clase, leen lo que es precarga, leen contractibilidad y leen poscarga. Ya, entonces lo digo porque tenemos que hablar sobre esto. Este gráfico va a ser sumamente importante, y es, así como aprendimos los diagramas de Darrow, ahora tienen que dominar este gráfico y cómo se va a ir relacionando. Este gráfico, por ejemplo, puede variar, puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede variar. Pero para esto, dime. Contractibilidad. Contractibilidad. Carga, Precarga, y contractibilidad. precarga, poscarga y contractibilidad. Ya esto lo leen bastante, porque para entender esto, que se lo voy a explicar la próxima semana, tienen que tener estos conceptos bastante claros. Ya, porque así como hemos visto, como les digo, el diagrama de Darrow, este gráfico lo tienen que dominar también bastante bien. Ya, porque es lo que va a relacionar su ciclo cardíaco, realmente. Ya, chicos, nos vamos a quedar ahí y nos vemos en la próxima clase.